tiempo de reflexión. Recuerde que estamos meditando cada martes en un salmo y hoy tenemos como invitado a nuestro pastor y vicerrector Leonel Rubiano Villa. Ustedes los que lo conocen saben que él es un pastor apasionado por la predicación y hoy nosotros vamos a ser bendecidos con tener un mensaje de parte de él. Entonces, bienvenido, profe Leonel. Bendiciones. Bueno, muy buenos días para todos y todas, para los que están aquí en el auditorio, pero también para los que están conectados con nosotros a través del Zoom. Les damos una cordial bienvenida en esta hora para meditar en el Salmo número 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y quiero analizar bajo el tema el pastor que consuela en medio de las crisis. El pastor que consuela en medio de las crisis. Hemos venido hablando en las reflexiones sobre los salmos. El rector habló del Salmo 74, hizo una exposición excelente sobre este salmo de queja, este salmo que nos confrontó. Y luego la profesora Eneried habló sobre el Salmo 127, hablando de la importancia de la familia en estos tiempos, en este siglo XXI. Hoy queremos analizar este hermoso salmo, reconocido, leído y que se ha usado en el momento de dolor. Se usa en el momento de los sepelios, tristeza, en los momentos de angustia. Pero a veces es curioso que el salmo siempre uno lo escucha mucho cuando hay un sepelio, ¿no? Cuando yo voy a acompañar a alguien a una funeraria, uno escucha siempre este salmo. Lo leen, es un salmo que pues trae el consuelo, trae la esperanza, trae la crisis en medio de las situaciones que hoy nosotros estamos viviendo. El salmista primero se ve como una oveja, uno lo ve en el versículo 1 y 2, el salmista como una oveja, como alguien que está siendo cuidado por el pastor. Nosotros sabemos la experiencia de David como pastor. Él fue pastor de ovejas, ¿no? Guiaba las ovejas, cuidaba los rebaños. Y por ende, cuando escribe el Salmo, uno encuentra que es parte también de su experiencia como pastor, como alguien que pastoreaba, cuidaba las ovejas. Pero también el salmista se ve como un peregrino que va por el caminar diario de la vida, en el cual usted y yo somos peregrinos del caminar a diario, en el cual nosotros estamos en la vida, pero se ve también como un huésped, alguien que quiere llegar al final a la casa. Me gusta mucho cómo termina el salmo, ¿no? Y en la casa del Señor moraré por largos días. En la casa del Señor moraré por largos días. Viene a ser el huésped, oveja, peregrino y huésped. Son los tres elementos que el salmo nos presenta. Entonces, con base a este aspecto, vamos a pensar tres cosas en las cuales el pastor nos consuela. ¿Qué es lo que hace el pastor? Uno siempre está buscando a alguien que lo cuide, que lo pastoree. Uno está buscando siempre a alguien que le ayude en los momentos difíciles de la vida. Algunos tenemos amigos a quienes recurrimos cuando estamos tristes, cuando tenemos una crisis. Los hermanos de la iglesia buscan al pastor para que el pastor los consuele, los oriente, los guíe. Busca un consejero o busca un psicólogo, alguien que pueda orientarle en su vida. Pero hay momentos en los cuales nosotros no tenemos a nadie a nuestro lado. No tenemos quien nos consuele. El Salmo 23 es un salmo que nos ayuda para autoconsolarnos nosotros mismos. Para nosotros entrar en un proceso de consolación de parte del Señor. Tres aspectos entonces quiero mirar en esta mañana, ¿no? El pastor que consuela es el pastor que da provisión. Versículo 1 al 3. Lo leo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y es importante notar cómo él utiliza en primera persona. El Señor es mí. Él no dice el Señor es nuestro pastor. No, él dice él es mi pastor. Mi pastor. Y lo sigue utilizando a través del Salmo, ¿no? Cuando él dice también más adelante, ¿no? Me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El pastor que consuela es el pastor que da provisión abundante para el camino.
Dios provee. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo emocional, lo espiritual, estoy hablando de lo integral, porque a veces siempre pensamos en la provisión de Dios, esa provisión que viene de la mano de Dios, únicamente en el alimento, únicamente en la prosperidad económica. No, la provisión de Dios es para el camino y es una provisión que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Suficiencia, Jehová es mi pastor y como Él es mi pastor, nada me faltará. Y suena un poquito como inverosímil ese término, nada me faltará, porque a veces sí nos faltan. Entonces, ¿hasta dónde uno, el salmista, que lo conforta a través de la palabra diciendo, nada me faltará, igualmente tiene que ver con mucha gente que hoy le falta? Mucha gente que ha estado enferma y le ha estado pidiendo a Dios que le sane, no le ha sanado todavía, no tiene trabajo y ha repartido hojas de vida y todavía no lo han llamado ni para la entrevista, ni por lo menos para la esperanza. Nada me faltará. La idea del salmista no es que Dios va a dar todo, sino que en el Señor Él tendrá lo mínimo. Y hermanos, con tener lo mínimo es suficiente. Con tener lo básico. Abraham Maslow habla de las necesidades básicas del hombre, pero lamentablemente hoy en el siglo XXI la gente quiere más que lo que tiene. La gente, y por eso tenemos tanta problemática, ¿no? En el mundo en el cual la gente tiene, pero quiere más. Quiere poseer más y se adueña de tierras y se adueña de empresas. Y el lógico es tener más porque hay una insatisfacción por lo que Dios da. El Señor nos da lo mínimo y debemos estar contentos con lo mínimo. Nada me faltarán. Es el sostén diario. El salmista está contento porque Dios le dio hoy. Le dio hoy. Danos el pan de cada día, dijo Jesús en el Padre Nuestro. Pero nosotros queremos el de hoy, el de mañana y dentro de 15 días y dentro de 20 días, ¿no? En un inconformismo total por tener, tener y tener, cuando Dios aquí nos da el sostén diario. Descanso. En lugares de delicados pastos dice, me hará descansar sosiego. Tranquilidad, paz. Qué interesante cuando uno puede encontrar el descanso en el Señor en medio de la crisis, el problema, la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la situación complicada a nivel familiar, con la esposa, con los hijos, con la familia. Dice el Señor, dice la palabra, nos da descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar sosiego, ¿no? Pastoreo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas tranquilas, manantiales de descanso y de reposo. Y cuántas veces en medio de nuestra aflicción hemos ido al salmista, hemos ido al Señor y en el Señor hemos encontrado el descanso y el reposo para nuestra alma. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros, nos dice Pedro, ¿no? Importante notar aguas tranquilas, manantiales de reposo, manantiales de descanso. Y qué lindo cuando uno puede como oveja ir a ese manantial y recibir, con la sed que a veces tenemos, recibir el agua. De antemano necesito un poquito. Junto a aguas de reposo. Suena diferente ya. El reposo del agua, ¿no? Del agua. Manantiales de descanso, ¿no? Confortar, dice el salmista, confortará mi alma, restaurará, traerá reposo y refrigerio al alma afligida. Restaurar. Hoy requerimos restaurar muchas cosas en nuestra vida emocional, espiritual. Hoy necesitamos que el pastor de pastores traiga reposo y traiga refrigerio al alma afligida. Especialmente el alma afligida de tantos que hoy han perdido sus seres queridos, a muchos que hoy se encuentran en una situación difícil. Anoche estaba orando por Marianela González. Ella trabajó con nosotros aquí en el seminario, ¿no? Bautista, se pensionó, pero está con un cáncer y ya le hizo metástasis y ya le enviaron de la clínica a la casa, ¿no? Porque no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Estoy pensando hoy o mañana ir a visitarla para orar por ella, aunque a mí me dicen que no ore porque se muere más rápido por el don de eutanasia, pero qué bueno el poder dar esa tranquilidad, ese sosiego, ¿no? Me guiará por sendas de justicia. El salmista, qué lindo que al final dice, me guiará por sendas de justicia.
en medio de las injusticias que hoy estamos viviendo, en medio de un mundo injusto, de una vida injusta, de un gobierno injusto, de una sociedad injusta, de una familia injusta. Dice el Señor, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Qué bueno cuando uno reclama, pide, pero también se deja guiar por la justicia de Dios. La justicia de Dios nunca falla. Dios hace justicia y el salmista lo reconoce, me guiará por senda de justicia. Pero miremos el segundo. No solo el pastor que consuela es el pastor que da provisión, sino el pastor que consuela es el pastor que da protección. Versículos 4 al verso número 6. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sigue hablando en primera persona. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Protección en compañía del pastor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y hermanos, aunque la vida se vuelva difícil, aunque a veces los fracasos, los problemas, las dificultades, el salmista dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estarás conmigo en el valle de la oscuridad, en el valle de la tristeza, del dolor, de la angustia, en el valle de la ansiedad, la preocupación que todos nosotros tenemos, porque todos pasamos por momentos difíciles y críticos en la vida. Pasamos por momentos críticos, siempre las llamadas. Esta mañana recibimos 2 llamadas, la una de mi cuñada se cayó en Buga y se fracturó su codo, ¿no? Está ahora ya atendiéndole en la clínica. Y nuestro hijo nos llama también que está con un cólico fuerte. En esta mañana no pudo ir al trabajo y está con vómito, diarrea, fiebre y un cólico tenaz. Ahora es algo para allá para ver qué podemos hacer. Pero qué interesante que el Señor está con nosotros. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Protección a través de la vara y el callado. La vara es emblema de autoridad y guía. La usaba el pastor para tener autoridad, para ir, para guiar, para defender a la oveja, pero también usaba el callado, en el cual era de descanso y apoyo, y el cual traía a las ovejas que querían salirse de la manada. Usaba la vara y usaba el callado. Y qué interesante la figura que David utiliza, ¿no? La vara, tu vara, ¿no? Me infundirá aliento. Protección que trae plenitud a nuestra vida. Plenitud a través de la mesa de celebración. El pastor ahora es huésped que da satisfacción y pleno gozo. Dios suplirá nuestras necesidades aún en medio del conflicto y aún en medio de la prueba. Dios ofrece no una merienda, sino un banquete. En esa mesa hay 3 cosas que quiero destacar que el salmista presenta en el texto bíblico. En esa mesa hay 3 cosas. Primera, nos dará gozo en medio de la tristeza. Nos dará gozo en medio de la tristeza. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice la historicidad que el pastor, antes de salir con sus ovejas para llevarlas al camino, al pasto, él las ungía con aceite, les ungía la cabeza. Y la unción con aceite tenía 2 propósitos. Primero, que los animalitos, los mosquitos, no fuesen a meterse a los oídos ni a los ojos, los bichos que venían. Por eso, imagínense la labor del pastor, ungir cada ovejita, echarle aceite a cada ovejita antes de salir. Interesante cómo el salmista utiliza la figura, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El pastor ungía con aceite las ovejas, y hoy el Señor nos unge a cada uno de nosotros cuando salimos esta mañana de nuestra casa para enfrentar los problemas de la vida, para el peregrinaje. Cuando Él se ve como peregrino, en ese peregrinaje Dios unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa rebosa, rebosa. Él nos guiará. Él guía a sus ovejas a veces por pastos delicados,
pastos y aguas refrescantes, otras por caminos ásperas donde las piedras hieren los pies, luego descendiendo por valles oscuros, valles profundos y altas montañas donde hay ladrones y lobos, pero al acercarse a la casa de Dios hay paz, seguridad y gozo. Es lo que el salmista nos presenta. Él nos guiará. Ve, seguirá con nosotros. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dice que este salmo era uno de los salmos preferidos que hacía quienes iban camino hacia la fiesta de Jerusalén, al igual que el 122. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. El Salmo 84 igual era uno de los preferidos: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. El Salmo 27: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y él termina diciendo aquí: en la casa de Jehová moraré por largos días. La protección de Dios, la figura de la casa de Dios, del templo de Dios, la figura no del lugar, sino de la presencia de Dios, que seguirá con nosotros todos los días hasta el fin de nuestro tiempo, hasta el fin de nuestra vida, ¿no? En la casa del Señor moraré por largos días. Es la bendición de la más íntima comunión con Dios. En la casa del Señor moraré por largos días nos muestra la íntima comunión que usted y yo debemos tener con el Señor en medio de todas las circunstancias, porque el pastor quiere consolarnos, ayudarnos. Podemos observar que el viaje y el camino terminan en la casa del Padre. En la casa del Padre. El salmista no pide un pastor, un guía y un huésped, pues sabe que ya los tiene. Ya los tiene. En el Salmo 22 el salmista comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mire el cambio del 22 al 23. Dios mío, ¿por qué me has desamparado en medio de la crisis, del dolor? Salmo que igualmente tiene mucho que ver posteriormente en Jesús, cuando él mismo repite: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Pero en el 23, Dios es mi pastor, y como Él es mi pastor, nada me faltará. Javier es mi pastor y todo me faltará. Pero aquí el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Quien está caminando hacia la presencia y la seguridad de Dios tiene la seguridad que Dios, en lo poco, en lo mucho, siempre estará allí. En el fracaso y en el dolor está para consolarnos, ayudarnos, guiarnos, bendecirnos. El pastor que consuela es el pastor que da provisión y protección. En esta mañana el pastor de pastores nos quiere consolar, cuidar y guiar en el camino, en el peregrinaje, en medio de las dificultades, de las crisis y del dolor. Contamos con la ayuda del pastor de pastores, en el cual nuestras fuerzas deben estar, pues Él es el Señor, es el pastor y Él el Rey. Que Dios nos ayude a recibir el consuelo de Dios en medio de la desesperanza, en medio de la angustia, porque en esta mañana está con nosotros el pastor que consuela en medio de las crisis. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por acercarnos esta mañana a tu palabra, agradecidos y reconociendo que tú eres nuestro pastor. Y al lado del pastor, Señor, nada nos faltará, y Él nos cuidará, nos guiará, nos guardará contra los lobos, contra los ataques del maligno, contra las circunstancias difíciles que todos, Señor, en el peregrinaje de esta vida estamos expuestos. Señor, pedimos que en esta mañana tú nos ayudes para recibir ese consuelo, y que en medio del dolor, la aflicción, nosotros podamos ir y confiar en el pastor de pastores, en aquel Señor que dio su vida por nosotros, y en aquel que hoy nos acompaña y está en medio de todas las situaciones difíciles que vivimos como institución, como personas, como iglesias, como pastores, como misioneros, misioneras, como líderes y lideresas, como personas, Señor, del común, como personas que caminamos a diario
por este trasegar de la vida, que a veces, Señor, trae momentos amargos, momentos difíciles, pero en que en todos estos tenemos la confianza y la seguridad de que el pastor nos consuela. Señor, gracias por cuidarnos hasta aquí. Gracias por bendecirnos. Oramos, Señor, por la salud de Sofía. Pedimos que tú seas con ella, dándole salud. La ponemos en tus manos también en estos momentos, Dios, para que tú hagas la obra en ella, que tú hagas tu voluntad, pero que consueles a su mamá, a su familia, en estos momentos críticos y difíciles por los cuales ellos están afrontando en este momento. Oramos, Señor, por todas las personas que hoy sufren, por la salud de mi hijo Daniel. Te pido, Señor, por él, también por Marieta y en Buga, para que tu mano sanadora esté sobre ella también y le recuperes de este incidente que tuvo en la mañana, y que tu mano esté con ella, al igual que con sus dos hijas, que como tú sabes, Señor, están en el extranjero y que deben estar angustiadas y preocupadas por la salud de su mamá. Pedimos tu bendición, Señor, para todos. Gracias por nuestra universidad y pedimos que tú nos ayudes, nos consueles, nos guíes, nos fortalezcas y nunca permitas que Dios, en medio de las dificultades, nosotros dejemos de confiar en el pastor que consuela en medio de las tristezas, las angustias y las aflicciones. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias a todos los que también han estado conectados con nosotros. Que el Señor les bendiga.